es un signo. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar un termómetro, yo voy a controlar la temperatura de ese paciente. Eso es un signo. Síntoma es algo subjetivo. Es aquello que el paciente me va a relatar. Es decir, el paciente me puede decir, doctor, tengo dolor de cabeza. No es que yo dude del paciente, pero yo tengo que confiar en lo que el paciente me refiera, porque yo no tengo cómo medir a ese dolor de cabeza, a esa cefalea que él mismo está relatando. Entonces, eso es un síntoma. En el mismo ejemplo que les di, paciente que me diga tengo fiebre. Si el paciente midió su temperatura, entonces es fiebre. Ahora, si el mismo me dice, no, yo no tengo termómetro en mi casa, pero siento que mi cuerpo está caliente, estoy con sudoración, yo sé que estoy con fiebre, entonces eso pasa de ser un signo, porque no pudo haber sido medido, y se convierte en un síntoma. Y al no poder medir la fiebre, cambia la denominación y ya se define o se denomina como sensación febril, que es algo subjetivo. Obviamente ya es un síntoma. Y estos signos y síntomas finalmente se agrupan en síndromes, que es el conjunto de signos y síntomas. Dice, ¿verdad? Hasta la proyección etiológica. ¿Qué es la etiología? ¿Qué ustedes entienden por etiología? El origen de la enfermedad. Exactamente, el origen, la causa que ha llevado a esa enfermedad. Hoy por hoy, ¿cuál es la etiología viral que produce esta pandemia actualmente? ¿Cuál es la etiología de la pandemia actual? Exactamente, una infección viral por el coronavirus. Esa es la etiología. Ahora, que el coronavirus me produzca una neumonía, esa ya es una enfermedad. Perfecto. Como les decía, la Organización de Medicina Interna está dividida en tres flancos, ¿verdad? En una primera parte, una primera unidad que me va a hablar de semiología general, donde vamos a dividir a esta semiología general en dos brazos. Por un lado, la semiotecnia, que hace referencia a todo lo que sea maniobras, a todo lo que pueda ser demostrado y explorado en el paciente, y a la clínica propedéutica, que es está más bien relacionado con lo que serían los conceptos teóricos, es decir, con la información que yo pueda recabar. Finalmente, en medicina interna, lo que el alumno, el estudiante, tiene que es ir adentrándose en lo que va a ser el aprendizaje de cada una de las patologías, tanto el aparato respiratorio como el aparato cardiovascular. Con esto se tiene que ir fomentando y sobre todo desarrollando una base sólida de los conocimientos en lo que es este proceso de enfermar, es decir, las causas potenciales, como dijo el compañero, es decir, la etiología, los mecanismos por los cuales van a actuar de modo, dice, nocivo estos agentes, que correspondería a la patogenia, las alteraciones que se van a producir a nivel estructural y a nivel funcional de órganos y sistemas, que es lo que incluye la fisiopatología. También, ¿verdad?, los síntomas referidos por el paciente, los signos que van a ser identificados, por eso les decía, el término síntoma hace referencia a algo subjetivo y el término signo hace referencia a algo objetivo, que voy a encontrar durante la exploración, todo esto territorio de la semiología. Aparte
englobar a la fisiopatología, aparte de englobarle a la anatomía patológica, a la semiología, también voy a poder utilizar estos elementos para hacer uso de estudios imagenológicos, radiografía, tomografía, resonancia, estudios endoscópicos, endoscopía de vías respiratorias. Cuando entremos en medicina interna 2, creo que es la 3, la que habla de la parte de gastroenterología, obviamente la endoscopía digestiva, laboratorio clínico, análisis, los estudios laboratoriales, el hemograma, valor, rentabilidad para infecciones, para cuadros de anemia, para cuadros de polileuria, es decir, qué razón, qué sentido tienen los estudios laboratoriales. En la parte cardiovascular, el dosaje de enzimas cardíacas es fundamental, y no solamente las enzimas cardíacas, también niveles o cifras de glucosa en sangre, el perfil lipídico, el famoso dosaje de colesterol total, el HDL, el LDL, el VLDL, es decir, saber cómo está el colesterol bueno, el colesterol malo, cuál es el predictor de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y también los triglicéridos. Estudios de electrocardiografía, eso les iba a preguntar aprovechando la ocasión. ¿Ustedes tuvieron ya en estos años concepto de electrocardiograma? ¿Ya tuvieron clases de electrocardiograma? Sí, profe, ya tuvimos. ¿Y qué tal con el electrocardiograma? Bien, profe. Ahora hay una optativa que es solo electrocardiograma, luego. Excelente, excelente. Eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros una unidad, ¿verdad?, donde vamos a hablar de cardiovascular. Y obviamente ese concepto que ustedes ya tengan de electrocardiograma nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que podamos agarrar las ideas con más facilidad. Aparte de esto, también tenemos que ver, dice, la atención al paciente. Esto es lo importante de lo que era la materia antigua, ¿verdad?, que era semiología médica, donde, como yo siempre decía, el alumno tiene que perder ese temor a conversar con el paciente. Hemos tenido alumnos brillantes que en la cabeza vuelan con la información y vuelan con el diagnóstico, pero cuando les toca convivir, contactar con pacientes, es donde muchas veces uno se traba. Y es un miedo, es una reacción natural el de temer ante un paciente en los primeros momentos. Pero eso es lo que tenemos que nosotros que ir perdiendo dentro de la cátedra, dentro de la materia. ¿Por qué? Porque esta materia es lo que nos va a permitir acercarnos al paciente y sobre todo nos va a permitir adentrarnos en el mundo del paciente. Como yo siempre digo, el alumno que más aprovecha en medicina interna, en este caso, es aquel alumno que sepa conversar con el paciente. Aquel alumno que sepa llegarle y sepa ganar la empatía del paciente, del enfermo. Entonces, cuanto mayor apertura demuestre el alumno, obviamente eso va a redundar en su propio beneficio porque el paciente va a ser más colaborador. Un dato importante también, sobre todo para los brasileños que me están viendo ahora, les pido, procuren utilizar el idioma español, procuren hablar en español. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar mucho a la hora de hacer los interrogatorios dentro de esta cátedra. Finalmente, el objetivo de esto, ¿qué es? Establecer el diagnóstico, prever la posible evolución, es decir, hacer un pronóstico de la enfermedad, indicar las pautas terapéuticas que sean más adecuadas, más acordes para el paciente.
Porque esto es importante recalcar. Las pautas terapéuticas dicen más adecuadas. ¿Qué significa? Que si yo agarro el libro y fomento, y por ejemplo me pongo a hablar de insuficiencia cardíaca, el libro me dice todos los tratamientos que puedan existir para insuficiencia cardíaca, pero por eso hago la salvedad. Pauta terapéutica más adecuada. Yo voy a tener pacientes con insuficiencia cardíaca, adultos mayores, adultos, incluso puedo tener pacientes jóvenes. No es lo mismo una insuficiencia cardíaca en un paciente renal que en un paciente diabético, o en un paciente hipertenso, o en un paciente adulto mayor, o en una embarazada, ¿entiendes? O sea, existen diferentes grupos, existen diferentes subgrupos incluso que conllevan entonces a diferentes terapéuticas o pautas que puedan estar siendo arregladas de esta manera. Eso es creo que yo lo más fundamental que el alumno que estudia medicina interprete antes de salir al campo de guerra, que estamos tratando enfermos. Tratar enfermedades, como les decía, eso es fácil. Tratar enfermedades está todo en los libros. Nuestra problemática real es tratar enfermos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene características diferentes. Estoy hablando desde el punto de vista de los signos y los síntomas. Y sobre todo de enfermedades de base que pueda tener. Las competencias específicas de la materia. Importante, realizar una historia clínica completa, dirigida en función de los síntomas guía del paciente, ¿verdad? A partir de la entrevista clínica. Eso es algo que vamos a insistir y vamos a insistir nosotros, señores, desde el primer momento. Historia clínica. El mejor amigo del alumno dentro de la cátedra probablemente va a ser la silla, porque se van a cansar ustedes de hacer historia clínica, o se deberían cansar de hacer historia clínica. Si no están haciendo historia clínica, estamos perdiendo tiempo, estamos retrocediendo probablemente dentro de la materia. Esa historia clínica tiene que incluir interrogatorio general, datos personales, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, la valoración del estado funcional, la historia ocupacional, la historia familiar, incluso aspectos psicosociales del paciente. Sigue la exploración física. Exploración física esta que tiene que ser sistemática, tiene que ser ordenada, tiene que ser organizada mi exploración física y orientada a la historia del paciente. Inicialmente nosotros vamos a hablar y vamos a ver el examen físico general, desde la cabeza hasta los pies, por aparatos y sistemas. Obviamente, después ya le vamos a dar más énfasis al examen físico cardiorrespiratorio, pero tenemos que nosotros hacer esa exploración general primeramente. Exploraciones complementarias, como le decíamos ya, la parte laboratorial, la parte analítica, la parte de imágenes, incluso estudios funcionales. Como ustedes dijeron, por ejemplo, el electrocardiograma. En la parte respiratoria, por ejemplo, podría ser la espirometría, un estudio funcional, que es un estudio que sirve para que yo pueda diferenciar un paciente asmático de un paciente EPOC. Interpretar los datos que van a ser obtenidos, ¿verdad? Y sobre todo, elaborar ese juicio clínico, ese razonamiento clínico. Siempre voy al ejemplo de yo creo que hace 5 o 6 años atrás, cuando estaba todavía dentro de las guardias en el hospital. Recuerdo que una vez llego al servicio de urgencia y le encuentro sentado a un alumno de otra institución, pero conocido, y me dice: doctor, usted tanto habla de neumonías, como que era una enfermedad tan frecuente,
Y sin embargo acá no llega. Me dijo que yo hablaba de neumonía, ¿por qué? Porque por mi especialidad, ¿verdad? Yo soy neumólogo. Entonces, él dice, me cansé de escucharte hablando de neumonías y yo llego acá en urgencia y no hay neumonía. ¿Cómo así? Le digo yo, porque sabemos que la neumonía sí es una enfermedad bastante frecuente, lastimosamente, y sobre todo en los servicios de urgencia que suelen llegar. Me dice, no llegan pacientes que me digan, doctor, vengo porque tengo neumonía. Y le digo, pero viene el paciente con tos, viene el paciente con fiebre, viene el paciente con dificultad respiratoria, sí vienen. Es decir, aquel pobre alumno en ese momento no conseguía hacer ese razonamiento de todos aquellos signos y síntomas que él aprendió a poder correlacionar con la enfermedad. Entonces, obviamente estamos fallando como médicos desde el punto de vista que el alumno o el futuro colega no puede hacer ese razonamiento relacionado con una determinada enfermedad. Es decir, si yo tengo un dolor anginoso y yo no soy capaz de pensar en un infarto o en cualquier otro síndrome coronario dentro de los síndromes anginosos, estoy entonces fallando como alumno. A eso es lo que va esta materia. Elaborar un plan para confirmar el diagnóstico de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, que sean sobre todo las más relevantes. Y este año vamos a hablar nosotros de enfermedades respiratorias, vamos a hablar de todas. Vamos a hablar de neumonías, vamos a hablar de bronquiectasia, de derrame pleural, de neumotórax, incluso de cáncer de pulmón. Vamos a hablar de las enfermedades intersticiales, vamos a hablar de asma, vamos a hablar de POC, vamos a hablar de todo. La misma cosa dentro de las enfermedades cardiovasculares, también vamos a hablar de todas las enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de todo lo que corresponde, como les decía, al síndrome coronario agudo. Vamos a hablar de las insuficiencias cardíacas. Vamos a hablar de las valvulopatías, señores. Y obviamente, como ya decía la compañera, que ya tienen ustedes una base de electrocardiografía, vamos allá a adentrarnos nosotros en el mundo de las arritmias. El fascinante mundo de las arritmias, dice el cardiólogo, cuando trata de convencernos que tenemos que aprender cardiología o electrocardiografía en realidad. Y sí, tenemos que aprender. Entonces, aquellos que quizás estén un poquito flojos, aprovechen su tiempo y dedíquenle nuevamente un repaso, una lectura, porque es un elemento que vamos a utilizar bastante nosotros este año. Diseñar un plan terapéutico individualizado a las condiciones de paciente, ¿verdad?, con enfermedades respiratorias y cardiovasculares es lo fundamental. Dentro de las competencias genéricas, comunicar conforme a la situación y contexto en forma efectiva, asertiva, que el alumno sea capaz de redactar sus reportes, sus informes, que sea capaz de hacer resúmenes, que transmitan, dice, un mensaje clave con la palabra aquí, escritura correcta. Es decir, el alumno de medicina interna tiene que utilizar terminología médica. No me pueden venir, ¿verdad?, y presentarme a un paciente que me diga, doctor, tiene un dolor en la panza. Es decir, vamos a tener que utilizar la terminología médica, terminología correcta para poder comunicarnos. Esto sí es importante también hacer una salvedad y una aclaración. Terminología médica entre colegas, terminología médica para los documentos oficiales, es decir, la historia clínica con terminología médica. No voy a yo llegar a mi paciente Juan Pueblo, que viene de la colonia más retirada, que consigue utilizar algunas que otras palabras del idioma español y la gran mayoría de su comunicación la hace en idioma guaraní. Voy a tratar yo de hablarle con terminología médica compleja, sofisticada, que yo aprendí 10 minutos antes de entrar a interrogarle. Es decir, yo no voy a llegar y le voy a decir, señor, ¿usted tiene dolores del epigastrio? No, a eso voy. Que el paciente me diga, ¿sabe que me duele la boca, el estómago? Perfecto. Yo médico escucho eso, filtro y a la hora de escribir
ya voy a hacer la referencia a dolor en epigastrio. ¿Entienden? Hacer esa conversión, utilizar entonces el lenguaje sofisticado solamente para escribir en los documentos y a la hora de relatar. Sin embargo, tratar de utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje común en el día a día con los pacientes para que de esta manera también puedan tener una mayor respuesta. Como siempre dicen, ¿verdad? Aquel que llega y le dice, doctor, usted tiene diabetes, le dice, ¿verdad? Y te mira así el paciente y te dice, sí, te dice, ¿verdad? Después le pregunta, ¿pero qué es la diabetes? Y no sabe, ¿verdad? Muchos pueden reírse y decir, ¿cómo no vas a saber en pleno 2021? ¿Cómo no vas a saber qué es la diabetes? Pero tenemos que estimar y calcular que todos los pacientes que vengan a consultar con nosotros son de diferentes clases sociales, de diferentes estratos, de diferentes niveles culturales. Entonces, en cada uno de ellos tenemos que, digamos, borrar lo que creemos nosotros que ya se da por entendido y obviamente bajar a lo más simple. Trabajar en equipo, participar, interactuar, demostrar habilidad de liderazgo y aceptar el liderazgo de otros, ¿verdad? Eso es importante. No vivimos en una no vivimos en una represión, ¿verdad? Vivimos en una democracia donde ustedes pueden tener su representante, pero cada uno tiene su opinión personal, siempre y cuando respetamos, ¿verdad?, a los demás. Entonces, eso es lo que se tiene que mantener. Y el trabajo en equipo. Señores, les pido que desde el primer momento de las primeras prácticas participen. No sean aquel alumno que se queda en el fondo, que no habla, que no participa, que uno no sabe qué es lo que tiene. Bueno, felizmente los grupos son reducidos, ¿no? Es un grupo de pocas personas, entonces queda más fácil para que uno pueda de esta manera trabajar en forma individual con cada uno de ustedes. Pero les pido también que ustedes pongan de su parte, sobre todo para poder hacer con que esto, sobre todo, sea productivo para ustedes. Sistematizar la información proveniente de diversas fuentes, contextos. Realiza el análisis de las evidencias con fundamentaciones o argumentación. Es importante hacer la salvedad, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de lo que es la parte de generalidades, estamos hablando mucho de lo que son las competencias, estamos hablando mucho de cómo ya son nuestras prácticas y cómo van a ser, ¿verdad?, encaradas, pero tenemos que también remontarnos un poco a la información teórica que vamos a tener. Y bueno, la bibliografía básica que el programa analítico de medicina interna nos provee hace referencia a libros como el Robbins. No sé si ustedes estaban usando con la doctora Manuelita en anatomía patológica. No sé si es el mismo o no. Sí, profe, es el mismo. ¿Y esta edición luego era, Sofía? Sí, la más nueva. Bueno, por eso les puse en rojo, ¿verdad? Porque es un libro de anatomía patológica. Bueno, eso le dije, seguro que ustedes van a coordinar eso con la doctora Manuelita, pero si ya están usando eso, seguro que se va a mantener eso mismo. Dentro de lo que es medicina interna, ustedes ven, existen libros como el Farreras. Existen libros como el número 6, que es el de Harrison. O el número 7, que es el de Cecil. Si me dicen, pero tengo que tener todos los libros, no, ¿verdad? Si usted me dice, no, o sea que yo tengo mi hermano que estudió medicina y tengo el libro de Farreras, bienvenidos, señores. Como siempre digo, ¿verdad? Ahora en esta primera parte vamos a estar utilizando, por ejemplo,
más un libro relacionado con semiología, y ahí tenemos las opciones, por ejemplo, el libro de Argente Álvarez, ¿verdad? El libro de semiotecnia y propedéutica, de semiología médica, que es su segunda edición. O me pueden decir, no, yo tengo el libro de Sanguinetti, tengo el libro de Rothman, José Rothman. Pues bien, cualquiera de ellos puede ser utilizado y está bien ser utilizado. Ahora, si me dicen, mira, doctor, yo no tengo ningún libro, voy a empezar así de cero, como dicen en portugués, básico, ¿verdad? Pues bien, yo le dejé aquí en celeste, en azul, azules. Dejé en azul aquí los libros que en realidad así me son más prácticos, por lo menos a mí, para ir leyendo, preparando las clases, y donde se va a fomentar gran parte de la clase, se va a basar gran parte de la clase, ¿verdad? Que son el libro de Argente para esta primera parte de semiología y el libro de Harrison. El programa me hablaba de la 19ª edición, pero visto que ya existe una 20ª edición. Está aquí. Justamente he visto que ya hay, ¿verdad? Entonces, si es que no tienen, bueno, si pueden conseguir. Ahí me dicen, pero doctor, yo tengo la 19ª, ¿tengo que comprar otra vez la 20ª edición? La respuesta es no, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar el libro que ustedes tengan. Si es una edición anterior, bueno, ¿qué es lo que probablemente habrá cambiado? En semiología, les aclaro, en semiología poco o nada ha cambiado con el correr de los años. ¿Por qué se hacen ediciones nuevas? Probablemente porque se ha cambiado alguna clasificación, o se ha cambiado una clasificación, o se han hecho reimpresiones de la misma. Entonces, por eso quizás existan ediciones nuevas. En el caso del Harrison, quizás la diferencia con la edición anterior, que es la que el programa nos indicaba, quizás simplemente esté en alguna clasificación, pero no se preocupen. Obviamente, si ustedes tienen la 19ª, pero acompañan las clases en tiempo real, ustedes van a ver que en las clases nosotros vamos a estar haciendo la salvedad, vamos a estar haciendo las correcciones diciendo, esta es la nueva clasificación. Porque también, aclaremos, ustedes saben cómo funciona el mundo hoy por hoy. Es decir, el Harrison, que puede estar acá en su 20ª edición, sabemos que es un libro que se escribió por lo menos en el 2018, 2019. Entonces, sabemos que en medicina, ¿verdad? Cada día que va pasando, uno va quedando desfasado en las informaciones. Entonces, existen cosas que nosotros vamos a tener que ir actualizando y vamos a tener que ir pasando incluso por encima de los libros. Un ejemplo que me remonto siempre desde el punto de vista neumológico es, bueno, yo les voy a hablar todo lo que es la parte de medicina interna del asma, del Harrison, perfectamente. Vamos a discutir todo lo que sería principios fisiopatológicos, los hallazgos semiológicos, eso no va a cambiar. Eso se va a mantener siempre. Es decir, el paciente asmático siempre va a tener sus sibilancias a la ocultación. Esa es su manifestación clínica al examen físico. Pero, ¿qué es lo que va a variar probablemente? Las clasificaciones. Y si varían las clasificaciones, probablemente van a variar también los tratamientos. Es lo que se va a ir actualizando. Incluso, como les decía, ni en la nueva edición del Harrison probablemente vamos a encontrar las nuevas guías que este año han salido, por ejemplo, para el asma, que ustedes quizás conozcan, que son las guías GINA, ¿verdad? Que habla de una iniciativa global contra el asma, de lucha contra el asma. Entonces, tenemos guías 2021, guías que obviamente yo voy a tener que recabar esa información externa
y agregarle a nuestras clases. Incluso, si posible, una vez que me habiliten la plataforma Moodle, también le voy a estar dejando algunos materiales para ir complementando la información. Resumiendo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer con esto es finalmente que el alumno reciba la mejor información actualizada minuto a minuto o tiempo a tiempo para que no quede con informaciones desfasadas. Otros libros complementarios que podrían tener, ¿verdad? El Mandel, el Robinson de anatomía patológica, el Porto, que es de semiología, el Port, el McFree, el Aucielo Goldman, que es de clínica médica, y el Saldívar, que es más bien la parte de clínica, pero basado fundamentalmente en casos pediátricos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Si no tenemos preguntas, pausa de 5 minutitos y retomamos. ¿Está bien? Ayer, el 5º año, le estoy hablando de gente que se formó hace 20 años. El que le diga que hacer historia clínica es fácil, miente. Porque la historia clínica necesita, sobre todo, primero, predisposición mía para interrogar. Y segundo, necesita la predisposición del enfermo para colaborar. Para que se dé eso, es necesaria una serie de cosas donde yo, médico, tengo que poner más probablemente que el propio enfermo para poder ganar su confianza, ganar su empatía y finalmente ganar su colaboración. Establecer una buena relación interpersonal entre médico y paciente. La semiología se define como la lógica de la medicina. ¿Por qué? Porque es la parte donde uno empieza a razonar. Aprendemos a pensar sin desmeritarle o desacreditarle a ninguna otra materia, porque todas son parte finalmente de lo que es la medicina, pero dentro de esta área, dentro de esta rama, lo que hacemos o deberíamos hacer es ese razonamiento